Bueno, pues vamos a empezar con la doctrina del hombre, que trata sobre el hombre. Y cuando digo hombre, quiero decir hombre y mujer, no solamente hombre. Y podemos empezar intentando memorizar un versículo del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27 o 26. 26. Bueno, bienvenidos. Estamos en Génesis. Estamos en el capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, ¿alguien lo ha memorizado ya? No. Pues tengamos presente Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando dice hombre se refiere a hombre y mujer. Porque hoy vamos a hablar del hombre, vamos a hablar del hombre y de la mujer, y de todos nosotros, ¿no? Y estas palabras, imagen y semejanza, pues son fundamentales. Pero para empezar, tenemos que darnos cuenta de que el hombre, es decir, nosotros, hombres y mujeres, hemos sido creados por Dios. Esto es así y no es posible cambiarlo. Dios nos ha creado a todos nosotros y debemos asumirlo de esta manera. Dios nos ha creado, lo cual significa que no somos fruto de un proceso. Esto es importante que lo tengamos claro porque mucha gente lo cuestiona. Pero es difícil entender, si lo pensamos bien, que nosotros seamos fruto de un proceso, de una evolución, por muy larga que se quiera ver esa evolución. Y lo que nos dice la Biblia es que Dios nos ha creado a nosotros en un momento. Mucha gente trata de conciliar la Biblia con la ciencia y se llama ciencia a cosas que desde mi punto de vista no son ciencia porque no está demostrado. Cuando se habla de la evolución se está hablando de algo que es muy difícil demostrar que eso sea cierto. Pero hay gente que para conciliar lo que dice la Biblia con esas ideas que tienden a ser mayoritarias en el mundo, pues explican cosas como, por ejemplo, que cuando en la Biblia se habla de días, no se está hablando de un día de 24 horas, sino de un periodo que puede abarcar miles o cientos de miles de años, ¿no? Pero la Biblia dice claramente que nosotros fuimos creados por Dios y que fuimos creados de golpe, instantáneamente. No somos fruto de la evolución. Y en consecuencia nosotros tenemos que ver a Adán como a un personaje histórico, un personaje que existió, no un tipo de algo. No, hay mucha gente y también hay personas que se llaman estudiosos de la Biblia, que justifican a personajes históricos, a personajes bíblicos, como por ejemplo Adán, explican su existencia diciendo que son mitos, que a través de ellos se explican otro tipo de cosas. Pero la Biblia lo que nos dice es que Adán es un personaje histórico, es decir, un personaje que existió, que empezó a vivir un determinado día cuando Dios lo creó, y vivió un periodo de años, largo o corto, un periodo de años. Pero debemos verlo como un personaje histórico. Entendemos lo que significa esto, ¿no? Que Adán es un personaje histórico. Que cuando hablamos de Adán hablamos de una persona, no hablamos de alguien que recibe ese nombre y que es una representación de la cultura cananea de hace miles de años y que a través de él se explican ciertas cosas que la gente no entendía. Y básicamente lo que se explica es por qué estamos aquí y por qué existimos. Bueno, la Biblia nos dice que Dios ha creado al hombre, que lo creó en un momento, y lo que tenemos que ver es que Adán es un personaje histórico que empezó a vivir en un determinado momento
cuando Dios decidió crearlo. Y lo que vemos en estos versículos es que Dios creó a Adán a su imagen. Y aquí se utilizan tres palabras muy interesantes que son semejanza e imagen. Imagen y semejanza. Pero vamos a ver algunos versículos para entender lo de la creación. Por ejemplo, hemos leído en Génesis 1:26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Es decir, Dios decide hacer al hombre y se utiliza la palabra hagamos. En el versículo 27 se dice, creó al hombre, a su imagen y semejanza. Dios lo creó. Y si vamos un poco más adelante al capítulo 2, en el versículo 7 se dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Estos son los verbos principales que se utilizan para hablar de el modo en el que Adán apareció aquí en el mundo. Hacer, crear o formar. Y podemos ir a otros sitios fuera del libro del Génesis. Por ejemplo, en el Salmo 100, versículo 3, se dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, claro. Bueno, que Dios haya creado al hombre supone que no nos podemos entender a nosotros mismos sin pensar en Dios. Porque no podemos vernos como fruto de un accidente o como fruto del azar o de la casualidad. Si nosotros aceptamos que Dios nos ha creado, tenemos que mirarnos a nosotros mismos pensando en nuestro Creador. Si nosotros nos fijamos en las cosas que hay aquí, que han sido creadas por el hombre, la televisión o las sillas o este atril, al ver estas cosas, nosotros podemos preguntarnos, y creo que es una pregunta lógica, ¿por qué se han hecho así? ¿No? ¿Por qué tiene cada una esa forma? Y todo ello tiene que ver con la función a la que ha sido destinada. Es decir, una silla está hecha por el hombre porque existe una necesidad que tiene el hombre y el hombre quiere cubrir esa necesidad, la de sentarse. Y entonces hace sillas y las va mejorando con el tiempo para que sean más cómodas. Es decir, las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, creadas por el hombre, tienen una función. Entonces, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, si nosotros pensamos que hemos sido creados por Dios, debemos tratar de explicar nuestra existencia desde la perspectiva de Dios. Porque es difícil pensar que nosotros, siendo seres inteligentes, creados por un ser más inteligente todavía, hayamos sido creados simplemente por diversión o sin ningún motivo concreto, ¿no? No sé si me explico lo que... Es decir, nosotros podemos pensar que somos fruto del azar. Y en ese caso, ¿qué sentido tiene el ser humano? Nuestra existencia realmente carece de sentido. Pero si nosotros pensamos que nos ha creado Dios y que Dios es un ser inteligente, pues debemos preguntarnos qué sentido tenemos nosotros o por qué hemos sido creados o cuál es el sentido de nuestra vida para el Creador. Bueno, esto como poco le da sentido a nuestra vida, porque debemos pensar que hemos sido creados con algún motivo. Luego, imagino yo que lo ideal es tratar de que nuestra vida se ajuste a la voluntad del Creador. Sin embargo, eso no siempre es así. Es cierto que nosotros, a diferencia de una silla o de cualquier objeto que creemos, nosotros tenemos emociones y tenemos sentimientos y también tenemos voluntad. Aún así, todo ello es compatible con la idea de que Dios nos ha creado con un propósito que tiene que ver con Él y no necesariamente con nosotros mismos. Bueno, si nosotros pensamos que hemos sido creados por Dios, entonces tenemos que darnos cuenta de algunas cosas
que son evidentes y a veces olvidamos. Por ejemplo, nosotros no somos seres divinos. Dios sí, pero nosotros no. Nosotros tampoco debemos querer ser Dios. Sin embargo, hay mucha gente que sí quiere ser Dios a veces. Porque hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a querer más, a ser los mejores, a tratar de estar por encima de otros. Y no solo de otra gente. A veces nosotros queremos ser el Dios de Dios. Y queremos que Dios trabaje para nosotros y sea alguien que cumpla nuestros deseos y satisfaga nuestros caprichos. Bueno, si nosotros entendemos que somos creados por Dios, debemos pensar también que la criatura, que somos nosotros, estará siempre por debajo del Creador. Y puede ocurrir que la criatura rechace al Creador. Pero aún así, nosotros estaremos por debajo del Creador. Aunque no queramos reconocer que Dios existe. Y debemos pensar también, si hemos sido creados por Dios y hemos sido creados con algún propósito, pues debemos pensar que nuestros actos tienen consecuencias delante de Dios. Por tanto, necesariamente tiene que haber unos modos de actuar correctos y unos modos de actuar que no son correctos. Y por ello, pues todos nuestros actos, las cosas que nosotros hacemos, deben verse a la luz de la voluntad y de la naturaleza de Dios. Porque esos actos tienen consecuencias. Y la cuestión es que resulta que nosotros somos criaturas caídas. Porque cuando Dios creó a Adán y cuando Dios creó a Eva, los creó sin pecado. Pero después vino el pecado. Entonces, cuando leemos aquí en Génesis, capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, el 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y pensamos que entonces los creó sin pecado, pero ahora sí tenemos pecado, porque ellos pecaron, entonces podemos pensar que esa imagen se ha perdido, lo cual es cierto, en parte. Pero a pesar del pecado, todavía la imagen de Dios sigue estando presente en nosotros. Ahora, ¿qué significa que seamos pecadores? Pues lo que significa es que nosotros tendemos a actuar en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ir por un momento a Romanos, capítulo 1, y en Romanos capítulo 1 tenemos unos cuantos versículos en los que se habla de cómo somos nosotros ahora. A partir del versículo 18, y no los leeré todos, pero leeré algunos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y después sigue. Y todo esto lo escribe Pablo para demostrar la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable, el hombre es pecador y el hombre se aparta de Dios. No desea hacer la voluntad de Dios. Pero aún con todo, ocurre que nosotros somos criaturas de Dios y conservamos la imagen
de Dios en nosotros. Entonces, esto lo digo para que entendamos al hombre actual, a nosotros mismos. Nosotros, aun siendo pecadores y habiendo sido descritos de esta manera, nosotros conservamos todavía la imagen de Dios en nosotros. Pero aún así hay personas que deciden hacer su vida ignorando a Dios, que son la mayoría, precisamente por esto. No sé si recordáis la parábola del rico, podemos leerlo un momento, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 20, o versículo desde el 16, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Y ya, para terminar esto, vamos a leer otra vez en Romanos capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. ¿Qué tenemos? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, estos versículos que os he leído, con ellos quiero deciros tres cosas. La primera, nosotros somos pecadores. Y la Biblia lo deja claro aquí en el capítulo 1 de Romanos, a partir del versículo 18, dice que somos culpables. Vivimos al margen de Dios pensando en nuestras propias cosas, que es lo que nos muestra la parábola que hemos leído de ese hombre rico. Ese hombre rico está muy contento, muy feliz y tiene muchas cosas. Y entonces tira sus graneros al suelo para hacer otros más grandes. Sin embargo, el hecho de que viva al margen de Dios no quiere decir que Dios no sea soberano también de su vida, y por ello él atesora sin darse cuenta de que en un momento Dios le dice: estás atesorando para otros, esto ya para ti no significa nada porque vas a morir hoy, y vienen a pedir su vida. Y el tercero, que es este versículo que hemos leído del capítulo 2 de Romanos, lo que dice es que nuestros actos tienen consecuencias y Dios nos juzgará por ellos. Pero los tres versículos, o todos estos versículos de estas tres partes de la Biblia, lo que nos muestran es cómo quiere el hombre vivir sin Dios, para nosotros. Ahora, desde la perspectiva de Dios, nosotros no hemos sido creados para esto, para dedicar nuestra vida a nuestros caprichos, a nuestras cosas, a lo que nosotros queramos. ¿Para qué hemos sido creados nosotros? Pues hemos sido creados fundamentalmente para darle gloria a Dios. Y podemos leer Isaías, capítulo 43, versículos 6 y 7. Isaías 43, versículos 6 y 7. Que dice: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías número 43, versículos 6 y 7. Para gloria mía los he creado. O sea, que hay una diferencia entre cómo nosotros, los pecadores, los hombres pecadores, vemos las cosas y cómo las ve Dios. Dios no nos ha creado para que nosotros nos dediquemos a pecar y a vivir para nosotros mismos, sino que nos ha creado para su gloria. Y por eso ha puesto su imagen dentro de nosotros. Y ahora ya después de todo esto,
podemos volver otra vez a Génesis. Podemos volver a Génesis para pensar un momento en las palabras imagen y semejanza. Y vamos a leer dos versículos, uno de Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 6, que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho. Ahí dice, a imagen de Dios. Y no solo nos dice que somos hechos a imagen de Dios, sino que la idea de la imagen le da una trascendencia a la existencia del hombre. El mero hecho de tener la imagen de Dios hace que no se pueda hacer cualquier cosa con el hombre. Un hombre no puede hacer lo que quiera con otro, no puede derramar la sangre de otro porque ha sido creado a su imagen. Y también en Santiago, al otro lado de la Biblia, después de Hebreos, Santiago, capítulo 3, versículo 9, leemos, y aquí, esto lo hemos visto hace poco con Jordi, que nos habló de la lengua, y aquí se está hablando de la lengua, pero dice, con ella, se refiere a la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y también nos dice que eso no se debe hacer, porque estamos hechos a la semejanza de Dios. Bueno, la palabra imagen en hebreo significa copia, y además tiene la idea de que es una representación de Dios. Y la palabra semejanza significa hacer algo a base de un patrón. En la Biblia también se utiliza, por ejemplo, para cuando una persona tiene un hijo. Podemos ver en Génesis 5:3 que se habla de, vamos a leerlo, Génesis 5. Génesis 5, capítulo 3. Se está hablando de Adán y dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Entonces, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Seth. Entonces, semejanza e imagen dan idea de que somos una copia, una representación, de que hemos sido creados en base a algo que se parece a nosotros. Ahora, ¿cómo nos podemos parecer nosotros a Dios? Físicamente no. Esto es evidente. No podemos imaginar a Dios con cabeza, cuerpo, etc. Dios es espíritu. Por tanto, cuando se habla de imagen, ¿a qué nos referimos? Pues, evidentemente tenemos que referirnos a otra cosa que va más allá del aspecto físico. Porque si nos quedamos en el aspecto físico, veremos algo que no se corresponde con la realidad de ninguna manera. Físicamente no somos como Dios. Dios no es así. Dios es espíritu. Pero podemos ver que somos semejantes a Dios desde muchos puntos de vista. Mucha gente trata de explicarlo desde un punto de vista psicológico. Nosotros no somos como una piedra, ni somos como un animal. Las piedras o los objetos son seres inanimados. Son objetos. Sin embargo, los hombres tienen un elemento psicológico que es especial, que nos diferencia de todo lo que hay a nuestro alrededor. Tenemos emociones, tenemos sueños no digo al dormir, sino sueños, vemos nuestra vida con perspectiva, pensamos en el futuro. Otras personas tratan de explicar que hemos sido creados a imagen de Dios porque somos seres creativos, que nos interesa el arte, somos capaces de crear, hacemos cosas, construimos casas, creamos objetos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista teológico también se ha tratado de explicar qué es eso de la imagen. Y además de todo ello, la idea de representatividad, el mero hecho de que nosotros
somos imagen de Dios y por tanto representamos a Dios en la creación, pues también ha llevado a otras personas a decir que nosotros, siendo especiales al resto de elementos de la creación, somos mediadores entre la creación misma y Dios. Somos la representación de Dios en este mundo. Nosotros somos aquello que más se parece a Dios dentro de la propia creación. Todo ello sirve para darnos una idea, efectivamente, de la imagen de Dios. No podemos quedarnos nunca en la parte física, pero el hombre es algo que va más allá de lo físico. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, pensamos en el futuro, tenemos una noción de nosotros mismos dentro de la corriente histórica, dentro de un plano histórico. Nos vemos a nosotros mismos en un momento de la historia. Pensamos en nuestros antepasados o en lo que está por venir, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tenemos que pensar que la imagen de Dios, como hemos leído en Génesis 1, 27, aunque en muchos versículos se dice la imagen del hombre es hecho imagen de Dios, esa imagen alcanza tanto al hombre como a la mujer. Y el versículo 27, una vez más, nos dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y ahí habla del hombre en sentido general, pero después añade, varón y hembra los creó. Y nosotros, mirándonos a nosotros mismos, podemos ver que, que somos diferentes. Hombre y mujer somos diferentes, no somos iguales. Y sin embargo, tanto el hombre tiene la imagen de Dios como la mujer tiene la imagen de Dios, aunque físicamente no seamos iguales. Por tanto, la imagen de Dios es algo que va mucho más allá del aspecto físico y tiene que ver con lo que somos, con cómo somos y con cómo sentimos. Y nosotros tenemos la imagen de Dios tanto después de la caída como después del diluvio. Y esa imagen de Dios se va heredando de generación en generación, como hemos leído en el versículo anterior, cuando dice que Adán engendró un hijo y lo engendró a su imagen. Y ahí la imagen de Dios se va transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nosotros y hasta llegar a bebés tan pequeños como Sofía. También Sofía tiene la imagen de Dios. Y me decía Lucho antes, todos hemos sido así. Todos empezamos ¿No? en la vida. Así de pequeños. Pues todos tenemos la imagen de Dios. Y por tanto la imagen de Dios es algo importante en nosotros que nos diferencia de todas las demás cosas que pueda haber en la creación. Y es algo que tiene un valor. Como hemos visto en el versículo anterior, en Génesis 9:6 o en Santiago 3:9, que se decía que no se podía matar o insultar a otros o hablar mal de otras personas, eso indica que la vida humana tiene un valor. Y tiene un valor no porque seamos simplemente seres biológicos con inteligencia, sino porque la imagen de Dios está en nosotros. Si nosotros simplemente fuéramos seres vivos, como puede ser un perro, una rata, un gusano o una ameba, el valor de nuestra vida no sería el mismo. Y no habría motivo para pensar que si en un momento el género humano, el conjunto de las personas son una amenaza para el planeta. Bueno, esto que estoy diciendo tiene que ver con las ideas que tiene mucha gente y creo que son ideas que están cobrando cada vez más fuerza, porque he visto por ahí a mucha gente que está hablando, y gente importante, que está hablando de que la población humana es demasiado alta, que tendría que haber unos 2.000 millones de personas en la Tierra, que eso sería más o menos el ideal para que la Tierra se conservara bien, porque el ser humano pues destruye, contamina, contribuye a que el efecto invernadero aumente, etcétera, etcétera. Y 7 u 8.000 millones de personas pues es una cantidad tan alta que al final nos quedaremos sin la casa común en la que vivimos, es decir, sin la Tierra. Y hay gente importante, que Bill Gates, entre otros,
que son partidarios de que lleguemos a un punto en el que solamente haya 2.000 millones de personas. Y quizá cuando eso ocurra digan que 2.000 es demasiado, que mejor un poco menos. Él considera que la gente, hay un tipo de gente que es la mala hierba. Sí. Sí. Pues hay mucha gente así y yo he visto por ahí noticias y hay vídeos en YouTube y demás, aunque cuidado con YouTube, que gente bastante importante y a través de fundaciones y otro tipo de organismos defienden que la población se reduzca. Sin embargo, lo que Dios dice no es eso. Si vemos el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, leemos, después de decir que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, lo que dice es que les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el valor que tiene el ser humano tiene que ver mucho más con la imagen de Dios en nosotros que con el mero hecho de estar vivos. Porque un gusano también está vivo, pero el valor del gusano, el valor de la vida del gusano no es el mismo que el valor de la vida de un ser humano. Y tiene que ver con la imagen de Dios en nosotros más que con el mero hecho de tener inteligencia. Porque hay mucha gente que defiende que somos simplemente materia biológica, considera que nosotros somos especiales porque tenemos inteligencia o porque tenemos una inteligencia mucho más desarrollada que la que pueda tener cualquier animal, si es que los animales tienen inteligencia. Pero ese tampoco es el motivo por el cual la vida humana tiene un gran valor. El motivo es porque nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros. Aunque después del pecado, evidentemente, esa imagen está distorsionada por el pecado, precisamente. Y hay otro elemento más en el que se ve la imagen de Dios en nosotros, que tiene que ver con el hecho de que somos seres que necesitamos relacionarnos con otros. Y esto nos lleva a pensar en la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios en el cual existen tres personas que se relacionan entre sí. Y nosotros podemos ver cómo también necesitamos vivir en comunidad y en comunión unos con otros. El hombre es un ser gregario que no puede o que le cuesta mucho vivir en aislamiento y en soledad. Creo que hay muy pocas personas que sean capaces de vivir sin tener contacto con otras personas. Y por último, volvemos otra vez al versículo 28, ahí tenemos la orden que Dios le da al hombre que ha sido creado a su imagen, que es la de señorear la tierra. Y eso es una orden que Dios le da al hombre y que no le da a ningún otro ser de la creación. Y nos lleva una vez más a la idea de que nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. No por ser más inteligentes, sino porque tenemos la imagen de Dios en nosotros. Entonces, la imagen de Dios se ve en el plano intelectual, en el plano emocional, en el plano relacional y en otros muchos planos más que tienen que ver con aquello que somos, pero no necesariamente en el aspecto físico. Porque físicamente nosotros no somos igual a Dios. Sin embargo, sí somos igual a Jesús, ¿no? Jesús nació y fue un hombre también. Y bueno, para terminar, pues quería que viéramos un poco cómo se revela de una manera perfecta la imagen de Dios en Jesús. Y vamos a leer, para empezar, 1 Corintios, versículo 15, capítulo 45. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
Este versículo conecta la humanidad de Cristo con la humanidad de Adán. Y podemos leer también en Colosenses, capítulo 1, si alguien lo encuentra lo puede leer. Capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso es. Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí, al referirse a imagen, tampoco se refiere a Jesús como hombre, es decir, a su apariencia física. Se refiere a algo más, porque Cristo tuvo la apariencia humana. Sin embargo, en su vida mostró de una manera más perfecta que ninguna otra persona, mostró la imagen de Dios. Y después, si vamos a Juan 14:9, tenemos un versículo muy interesante. Juan capítulo 14, versículo 9, en el que Jesús le dice a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Bueno, quizá para entenderlo habría que ir un poco más atrás, al versículo 8 o al versículo 6, cuando Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y después de eso Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cristo, en su vida, en su manera de vivir, manifestó la imagen de Dios de una manera perfecta, de una manera que ninguno de nosotros puede mostrar. Mostró esa imagen en tres aspectos. Por una parte, en su relación con Dios, que tuvo una vida de comunión y de obediencia perfecta a Dios. Manifestó la imagen de Dios también en relación con los hombres a través del amor que mostró hacia la humanidad y de su sacrificio, lo cual no es decir poca cosa. Y manifestó también la imagen divina en relación con la creación y la manifestó a través de los milagros, curaciones, sanaciones y en general de todas las obras que hizo. Él le dijo al viento, por ejemplo, cállate, y se calló. Y nosotros, teniendo la semejanza de Dios, aún teniendo la semejanza de Dios hoy, aún así llegará un día en el que tendremos una semejanza todavía mayor. Y ya para terminar, vamos a leer Primera de Juan 3:2, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y cuando seamos semejantes a Él, entonces tendremos una imagen de Dios muy superior a la que tenemos ahora. Una imagen de Dios, bueno, no sé si decir perfecta. No sé si será una imagen como la que tuvo en su día Adán, pero desde luego la imagen de Dios en nosotros será muy superior a lo que tenemos ahora. Bueno, y yo con esto termino ya.